buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto recibirlos en este nuevo programa de los martes constitucionales, programa que desde hace varios meses estoy coordinando. Y la idea del programa, como lo he explicado en otras ocasiones, es avanzar, analizar, tratar de comprender algunos temas de derecho constitucional que no son los temas, no porque sean menos importantes, pero no son los temas comunes que analizamos. Aquí, como saben ustedes, quienes nos han seguido, hemos visto problemas relacionados con tráfico de armas, con el uso de tecnologías nuevas, en fin, con una gran cantidad de elementos. El día de hoy me da muchísimo gusto, porque es un buen amigo mío, recibir a Carlos Castilla. Carlos Castilla es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Después trabajamos juntos en la Suprema Corte de Justicia. Allí nos apoyó mucho a todo el equipo con los temas de derechos humanos que él también conoce. Carlos después se fue a hacer su estudio de doctorado en Derecho en la muy prestigiada Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Posteriormente se quedó allí y avanzó mucho. Está ahora siendo profesor de Derecho Internacional. Y algo que es muy interesante para lo que vamos a conversar hoy, es coordinador de investigación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Carlos vino a México hace unas semanas y tuvimos el gusto de conversar. Yo le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo allá en Barcelona? Carlos es muy trabajador, muy dedicado, y me contó un tema que me pareció realmente interesante, y es el ver cómo las tecnologías, diversas tecnologías, diversos usos de la tecnología, y en particular todo lo que tiene que ver con los algoritmos, con las incidencias, con las búsquedas, pueden afectar nuestros derechos humanos. Entonces, esta es la idea que tenemos con Carlos. Yo, además de que esté presente, le quiero agradecer muchísimo que haya tomado la conversación, porque así como lo ven de fresco, pues son las 2 de la mañana en Barcelona y Carlos, pues muy gentilmente está despierto y está articulado para poder conversar con nosotros. Así es que gracias, querido Carlos, que te hayas dado el tiempo, no solo físico, no solo espacial de estar con nosotros, sino también por el horario tan incómodo en el que te colocamos. Primero que todo, y como debe ser, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida por allá? Muy bien, doctor. Buena tarde por allá. Es una charla de futuro, así que ya les hablo desde el 23 de octubre, del 27 de octubre. Sí, es una charla de ciencia ficción. Entonces ya estamos entrando en tecnología. Oye, Exacto. Carlos, pero antes de entrar ya en temas particulares, ¿qué estás haciendo allí en el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña? No tanto como coordinador de investigación, porque nos vas a describir cosas un tanto cuanto administrativas, sino ¿por qué les ha interesado? ¿Qué están buscando? ¿Qué están viendo en estos temas de las tecnologías y los derechos humanos? Bueno, un poco la idea de investigar este tema surge por el hecho de que Cataluña es uno de los territorios que se supone que están mejor posicionados en temas de inteligencia artificial. Hay registradas más de 179 empresas que de una u otra manera trabajan en los ámbitos de la inteligencia artificial, con lo cual pues representa un gran reto, ¿no? Porque se tiene bastante desarrollo y como, bueno, ahora iremos avanzando, la inteligencia artificial representa un reto muy vigente. En las últimas 2 décadas ha crecido bastante, aunque desde los 50 está presente. Entonces, al tener esto en Cataluña, pues vimos la necesidad de saber, ¿no? Cómo incidía o cómo incide la inteligencia artificial en general en los derechos humanos, que es nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Fue por ahí, ¿no? La realidad que se tiene en este momento en Cataluña, que no es en toda España, que se ha mostrado especialmente, e incluso en Barcelona son 150, ¿no? Es un boom de empresas e instituciones dedicadas a investigación en muy diferentes ámbitos de la inteligencia artificial.
Oye, y nosotros, bueno, todos estamos aquí metidos en esta plataforma todos los días, afortunadamente, los que tenemos esta posibilidad tecnológica, pues la utilizamos, los teléfonos, en fin. Desafortunadamente no todo el mundo puede, pero hay un número importante de personas. ¿Dónde están en riesgo nuestros derechos humanos? Si así te tuvieras que hacer un listado, decir, estas son las grandes ventajas y las grandes amenazas que estamos teniendo con todo el tema de las tecnologías. Así como un primer listado para que las personas que nos estén siguiendo digan, ay caray, yo no había pensado en esto o dónde están los grandes problemas. Sí, me parece que el principal para hablando de los derechos humanos o los más evidentes, tiene que ver con aspectos, primero, de la protección de datos, porque para ejercer cualquier derecho, para poder iniciar alguna práctica en concreto si queremos hacer un uso de un sistema de salud, ¿no? Estas plataformas para intentar ejercer nuestra libertad de expresión, además, lo básico es que tú proporcionas unos datos. Entonces, estos datos, la gran duda es a dónde van y cómo se manejan. Entonces, esta parte del uso de datos también tiene que ver mucho con la privacidad, ¿no? Digamos, en este momento, por esta llamada están entrando a mi casa, ¿no? Ahora veo más de 150 personas, ¿no? Que de una u otra manera están entrando también a mi casa, a mi privacidad. Entonces, hay aplicaciones que sin darnos cuenta también entran a nuestra privacidad. O hay aplicaciones eh, en las que nosotros damos información que comúnmente no damos incluso ni, digamos, ¿no? A nuestra pareja, ¿no? O a personas cercanas, y estas aplicaciones la conocen, ¿no? Esas serían como las dos grandes afrentas, ¿no? O claras sobre los derechos humanos, pero a mí me parece, en realidad, en una mirada transversal a todos los derechos humanos, en que tiene esencialmente el riesgo es que para ejercer cualquier derecho tenemos prácticamente que registrarnos o que dar alguna información, por mínima que sea, o incluso a veces damos información y aparentemente no nos la están pidiendo, pero estas máquinas, estas aplicaciones, estos algoritmos son capaces de identificar dónde estamos, con qué tipo de aparato y según dónde, ¿no? En qué país, pues podría representar un riesgo porque ejercer algunos derechos humanos, si ya lo hacemos por estas plataformas, pues podría ponernos en riesgo, ¿no? Países en donde está amenazada la libertad de expresión o la propiedad o algún derecho en concreto, pues sin dudas estarían en riesgo, ¿no? Serían como una primera medida transversal. Esos específicos, pero más bien también transversal porque siempre requerimos mostrarnos a alguien, ¿no? Oye, Carlos, y este tema estoy seguro que tú, porque más sé que trabajaste mucho en el sistema interamericano y conoces muy bien esto, pero la idea tradicional que tenemos todos es que los derechos, yo no necesariamente la tengo, pero quiero hacer una conversación. La idea tradicional es que los derechos los ejercemos frente al Estado o nuestro sujeto inmediato es el Estado. Pero si yo me meto a una página como puede ser Google o puede ser cualquiera de los buscadores grandes, Yahoo, que sea, ahí no estoy interactuando con un Estado. Entonces, ¿qué hago? Utilizo al Estado como un intermediario, demando a la empresa en caso de la privacidad. ¿Cómo juega esta correlación? Porque pues, tú lo sabes mejor que yo, el sistema antiguo es el Estado no puede restringirme mi expresión, el Estado no puede restringir mi tránsito, no puede restringir mi asociación. Pero aquí tengo un ente completamente nuevo, ya luego vemos el problema de dónde está y qué puede hacer, pero en principio, ¿cómo juego, cómo utilizo, cómo hago valer mi derecho frente a una empresa que pues, está ganando dinero y además en principio está ganando dinero legítimamente, ¿no? Sí, ese me parece que es uno de los retos actuales más importantes, porque no hay formalmente regulaciones todavía sólidas. Se han desarrollado algunas aquí en Europa o en Norteamérica, en algunos
espacios, pero lo más que se llega a intentar regular son a partir de códigos éticos, ¿no? O códigos que buscan que el desarrollo de esas inteligencias artificiales respete justamente esta parte de privacidad, la transparencia, una transversalidad, evitar la discriminación, que también es un elemento bastante importante a tener en cuenta luego, si que hablamos de la discriminación y los algoritmos. Pero parecería que están fuera, ¿no?, de alcance todas estas empresas, que están fuera de alcance muchos de estos aspectos que están desarrollando. En mi opinión, en una parte podrían estarlo, pero ocurre como con el resto de desarrollos que se hacen con las empresas. Hago un pequeño paréntesis. Se está trabajando ahora en Naciones Unidas intentar crear un tratado para empresas y derechos humanos, ¿no? Para que las empresas adquieran un compromiso. A mí me parece que es un trabajo interesante, pero también innecesario si tomamos con seriedad que los propios estados cuentan con legislaciones para regular a las empresas o controlar a las empresas, ¿no?, en ámbitos civil, penal, administrativo. Hay ciertas herramientas. Creo que a veces cuando hablamos de estas tecnologías o de estas herramientas tecnológicas o de avance científico, parece o dan la muestra que quedan fuera, ¿no? Pero en realidad lo único que estás haciendo es utilizarse una plataforma o un medio distinto del ejercicio de los derechos o de las obligaciones. Pero a mí me parece que los estados, digamos, en su mayoría son incapaces por la velocidad con la que avanza, ¿no? Si a veces no son capaces de hacer una inspección laboral a tiempo, el ir siguiendo cómo se desarrolla un algoritmo es más difícil, ¿no? Entonces, más bien es un tema de la falta de medios suficientes para ir siguiendo este tipo de empresas y desarrollos, pero creo que con mucha legislación vigente que hay, podría irse ajustando y haciendo estas interpretaciones que busquen cubrir o llegar a esos aspectos. Un ejemplo muy concreto es con las leyes de protección de datos, leyes de acceso a la información. Muchas de estas, si se hicieran unas interpretaciones evolutivas, actualizadas, creo que podrían dar en una parte para limitar los abusos o los excesos, ¿no? En el caso concreto, recolección de datos, ¿no? Hay datos que está prohibido recoger para las administraciones o para los entes privados, pero como estas herramientas a veces, insisto, no dejan rastro aparente, ahí es donde se muestra la imposibilidad. Pero creo que hay elementos suficientes para, con lo que está vigente, intentar ponerles un orden. Ahora, ahí hay dos problemas, que qué bueno que trates este tema. Yo siempre he tenido esta duda y te lo digo como duda. ¿Cuál es el problema? Hace muchos años participé en un examen profesional donde una persona presentó una tesis, estoy hablando de hace muchos años. Yo todavía no he ido a la Suprema Corte, estaba como profesor. Y entonces me pareció muy interesante. Esta persona tenía tal vez un juicio un poco triste en el sentido de decir, mire, no se pueden regular porque las empresas cambian de domicilio, se van a otros dominios, van saltando de forma tal que al Estado Nacional como tal le cuesta mucho trabajo poder hacer. Entonces, si quiere regular en México, pues se va a otro lugar y así sucesivamente. Entonces, ese es un problema. Y el otro es el problema del tecnológico en sentido estricto, ¿no? ¿Es una incapacidad del Estado mexicano estar siguiendo esto o no? Te lo digo, yo supongo que las personas que nos están viendo les ha de quedar un poco lo mismo. ¿Cómo va a regular a alguien en México y mañana se van al país que sea? No me meto en problemas y conflictos internacionales y ahí hacen otras cosas y hacen cosas sofisticadas. Y entonces me quedó la impresión que esto o se abordaba internacionalmente o las herramientas nacionales eran poco propicias o poco eficaces más que propicias para poder lograr esto. Pero te lo pregunto, ¿eh? Sí,
una parte, ¿no? del problema es esto, pero que lo tenemos ya desde hace tiempo con muchas empresas transnacionales. En realidad es un desarrollo similar, ¿no? Muchas empresas que van teniendo diferentes sedes o como lo ha salido, ¿no? Con estos paraísos fiscales, cómo se hacen estos encadenados de empresas para esconder, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ocurre de manera muy similar. En esto, digamos, lo que parece que empieza a dar una muestra, un ejemplo de solución, se están creando, principalmente en Europa, por ejemplo, aquí en Cataluña se creó un tipo consorcio con base en el gobierno, pero que busca incorporar o que busca identificar a todas estas empresas que están haciendo el desarrollo. Porque también es cierto que no, que se les puede identificar, que se les puede ubicar quiénes son y dónde están trabajando, porque van haciendo o es visible su trabajo, ¿no? Como decía al inicio, aquí hay 179 empresas claramente identificadas solo en Cataluña. Pues con estas empresas se está haciendo un trabajo para ubicar y es ahí justo la parte que es justo con estos códigos éticos, ¿no? Que como no son jurídicamente vinculantes, sí, se ven de menor nivel, ¿no? Parece que no podemos cuestionar, pero al ser códigos éticos buscan esa transversalidad y superar esas barreras, límite de fronteras, ¿no? De jurisdicciones, sino para crear de manera internacional esos códigos éticos mínimos que no sean un tratado, pero que sean una forma de funcionar, una forma de trabajar. Esto a mí me genera también dudas o puede generar grandes debates porque ¿qué preferimos, no? Un código ético sin fuerza jurídica de tal manera que puedas después reclamar o poder iniciar procesos judiciales, o un código ético que tiene ese nivel, pero te ayuda a traspasar fronteras, a que independientemente de dónde esté la empresa o cómo esté, cumpla con esos mínimos, ¿no? Entonces, ese es ahora como parte del dilema. Yo creo que los códigos éticos pueden aportar bastante siempre que se acompañen de lo que decía antes, ¿no? De no perder de vista que hay en los estados legislación vigente que podría poner orden o podría poner una mirada concreta al desarrollo de estas empresas. Entonces, si hacemos este complemento, ¿no? de trabajo, creo que por ahí podría ser una salida interesante. El problema también, y como siempre o casi siempre nos ocurre en el derecho, es que vamos detrás, ¿no? Vamos tiempo atrás de los avances. Y en esta materia, cada día hay avances, ¿no? Cada día hay un espacio más de desarrollo, cada día hay un ámbito nuevo y que parece que no podemos regularlo, que no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, ya lo único o lo más viable es esto, ¿no? Intentar generar códigos éticos globales o códigos éticos generales que permitan poner o establecer ciertas obligaciones para que estas empresas al menos cumplan con estos mínimos de transparencia, de fiabilidad, de garantizar el anonimato, la privacidad, ¿no? Es lo único que casi está quedando, ¿no? Hace tiempo en un programa como este, de verdad que tuve el enorme gusto de conversar aquí con Catalina Botero. Tú la conoces muy bien por el sistema interamericano, que me parece una persona inteligentísima. Y después de haber estado relatora en libertad de expresión y de estos temas en la comisión, no sé si sabes, pero está en el grupo de 4 grandes jefes, digámoslo así, que además tiene un complemento de otras 16 personas, en total son 20, que arbitran, que deciden, que resuelven el tema de Facebook y de Instagram, ¿no? Nos contó un poco aquí una conversión fascinante, listísima, Catalina y todo lo contó muy padre. Pero ahí lo que me gustó mucho es que dijo que ella, bueno, primero que Facebook y Instagram había transferido una cantidad importante de dinero para financiar
a este tribunal, ese dinero no se podía tocar, debe estar en una especie de fideicomiso, alguna figura de este tipo. Entonces, pues luego me gustó algo, le dije, oye, pero ¿cuál es el estándar con el que ustedes resuelven? Y y ella puso un caso concreto. Ya sabemos que si Facebook ve senos, los quita. Y entonces, oye, pero si lo que quiero es proveer una campaña para proteger a las mujeres contra el cáncer de mama, o quiero lanzar una campaña de lactancia, pues resulta a la mejor, no lo sé, a la mejor resulta útil mostrar los senos en ese sentido. Y Facebook los bajaba o Instagram los bajaba. Entonces, le decía yo, ¿cuáles son los parámetros con los que están actuando ahora? Y me dijo algo muy interesante, me dijo, nos estamos apropiando de ciertas categorías de los derechos humanos, desde luego los universales, para tener como algunos paradigmas, algunos parámetros, y esto sí, esto no, esto puede ser discriminatorio, etcétera, etcétera. ¿Esa solución te gusta? ¿La ves viable? ¿La ves extendible dentro de estos códigos de ética, o crees que son como dos cosas? Una cosa son los derechos humanos y otra cosa los códigos de ética, o le darías una complementariedad, querido Carlos? Sí, yo lo veo como una necesaria complementariedad, porque también, digamos, aunque estos organismos, mecanismos que van creando, ¿no? Las propias empresas de desarrollo son interesantes, pero también si entrábamos a una evaluación de total independencia e imparcialidad, podría ser en algunas partes cuestionada, porque al final son seleccionadas, ¿no? Van buscándose también ciertos perfiles que son de alta calidad, pero al final pueden ser designadas o puede ponerse en duda esa independencia e imparcialidad del propio mecanismo. Entonces, por eso creo que pueden irse complementando. Ahora, justo los derechos humanos en estos códigos éticos, creo que deben tener un papel relevante, es una parte en la que estamos intentando trabajar, porque, digamos, el análisis que hacemos nosotros son la Declaración Universal de Derechos Humanos, es este conjunto de valores mínimos que nos hemos dado casi de manera universal. Digo casi porque tampoco es real que sea universal. Pues bueno, pero esta casi universalidad de estos valores mínimos deberían permear o deberían estar presentes en estos códigos. Así como la declaración no es un tratado, pero se le da una fuerza y tiene una presencia, esto tendría que verse reflejado, podría verse reflejado como un complemento necesario, ¿no? Para todos estos códigos éticos. E insisto, estos códigos pueden sonar a poco, pero cuando se ve la realidad del desarrollo, ¿no? Y de las posibilidades que tienen estas empresas, creo que es uno de los mecanismos más útiles. Lo que hace Facebook, hay quien lo cuestiona como un lavado un poco de cara, ¿no? Para justamente, creo un tribunal, creo alguien que me va a tomar ciertas decisiones, pero también están todas las experiencias de los paneles arbitrales, ¿no? De otras ramas del derecho internacional, público, privado y también nacional. Esta es parte de verlos como árbitros e intentar generar esto que decía, ¿no? El mecanismo de gobierno que aglutina o que puede tener presentes a todas las empresas, tener a alguien o crear estos tribunales arbitrales, ¿no? Entre la empresa, entre usuarios de una cierta plataforma o de uno, más un ente de gobierno, unos tripartitos, ¿no? Que puedan aplicar o evaluar el desarrollo de esos códigos éticos, serviría o podría ayudar a poner fin a estos puntos. Ahora, también es cierto que a veces nos centramos mucho, ¿no? en la parte negativa o en la parte peligrosa, pero al final cuando pensamos en esta parte peligrosa, en realidad lo único que estamos viendo es el reflejo de la sociedad, porque todos estos desarrollos tecnológicos se dan en un entorno específico, ¿no? Nos preocupa Facebook, pero porque, bueno, Facebook es una empresa que busca generar ganancias, que busca tener intereses, que busca ganar espacios, ¿no? Entonces, cuando justamente su prioridad no es la que a veces creemos, ¿no? Que es de comunicarnos, de conectarnos. Es una empresa que busca un negocio, tiene un negocio. Entonces, el problema es que como usuarias de estas inteligencias artificiales o de estas plataformas, a veces nos perdemos, ¿no? O sea,
Twitter no es que sea nuestro gran espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Tiene necesidades de negocio. Entonces, si nos centramos en que el ejercicio de nuestra libertad de expresión solo está en plataformas como esta, pues tal vez estamos confundiendo o estamos desviando lo que es en realidad o debería ser en realidad el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Por dar un ejemplo concreto. Entonces, cuando vemos las tecnologías y la inteligencia artificial como una parte de generar miedo, pues en realidad a mí me parece que es simplemente el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Los algoritmos, y aunque a veces se dice que son, o las tecnologías que son neutrales, ¿no? O que son, dan más objetividad, si somos profundos en el análisis, podemos darnos cuenta que un algoritmo en gran número de casos, o en la mayoría, tiene sesgos, ¿no? Está creado por un humano, detrás hay un humano, o es alimentado por bases de datos que son alimentadas, creadas, generadas por humanos. Entonces, si ese humano tiene una cierta tendencia ideológica, se verá reflejada en un punto final en ese ejercicio del algoritmo. Entonces, al final, lo único que estamos haciendo, lo único que está, que parece que se está dando, es este reflejo de la sociedad en una nueva plataforma, que a veces sentimos más cerca porque sí, está cada vez más cerca de nuestra privacidad. Ahora, cuando hablamos de personas que no tienen acceso, ¿no? a internet, a un teléfono, además, pues a veces estas personas están justamente, o son las que actualmente tienen más garantizada, ¿no? Su privacidad, que tienen elementos de mayor seguridad que están ajenas, o pueden estar ajenas a toda esta vorágine, ¿no? de información. Y ahí cuando en esto mismo, ¿no? Se habla de esta brecha digital, ¿no? De personas que no pueden acceder, pues también es interesante reflexionar si no deberíamos tender o generar este espacio para que también estas desconexiones, este alejamiento de esta permanente conexión o permanente invasión de nuestras privacidades a partir de estas vías, pues también debería ser puesto en relevancia, ¿no? También debería ser puesto como un elemento a tomar en cuenta, ¿no? No simplemente la necesidad de estar conectados, la necesidad de hacer uso de estas inteligencias artificiales, porque también es cierto que no todo mundo puede acceder a estas inteligencias artificiales, ¿no? Aquí en Cataluña, con este estudio, lo estamos viendo, que en realidad hay un importante sector de la sociedad que está ajena a estas inteligencias artificiales, ¿no? Que al final, en muchos ámbitos, acaba siendo nuevamente un debate, digo, de ricos, o un debate de pudientes, un debate de quienes vamos teniendo acceso, aunque no tengamos un nivel de riqueza, además, que vamos teniendo acceso a todos estos medios tecnológicos. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? Oye, ahora déjame hacerte una pregunta. En estos días pasados, no sé por qué la razón, pero varias personas comentaron en redes, de hecho, un par de amigos míos, y habían sido objetos de un hackeo. Hombre, yo entiendo que si te hackean ciertos medios de pago y se ponen a hacer pagos con tu dinero, pues eso está muy serio, que algo que tú no compraste, en fin, este tipo de cosas. Pero, a ver, ¿qué tan grave es? Yo esto nunca se lo he preguntado a nadie, porque yo no soy experto. ¿Qué tan grave es este tema de la privacidad? Sí me afecta el hecho de que estén acumulando datos. Te digo, no mi tarjeta, no ciertas cosas que son muy personales, pero el que se vea qué hago yo en la red, realmente sí tiene un impacto sobre mi vida, más allá de los algoritmos, donde si uno se pone a ver ciertas cosas en Facebook, por ejemplo, alguna vez yo vi un deslave, ¿no? Que me pareció muy sorprendente. Vi el deslave y después no me daba cuenta por qué cada vez que abría Facebook así salían deslaves y accidentes y ríos que se desbordaban.
Una cosa muy, muy interesante, ¿no? A lo largo de todo el mundo. Pero claro, entiendo que lo que yo hice es hacerle una presión a la máquina y se reprodujo. Y entre más reproducía yo deslaves o ríos o lo que fuera en ese momento, pues más veces me ponían esto. Entonces, entiendo que hay como dos niveles. Uno es, pues mire, si a usted le ponen lo que usted quiere, pues está bien. Si no, usted cambie. Pero hay otras partes más sensibles donde realmente está el peligro de este proceso tan grande a mi derecho humano de la privacidad, más allá de que se lo pueda reclamar o no a una empresa o al Estado, ya, eso ya creo que lo dejaste muy, muy claro. Realmente hay un peligro, insisto, quitando las cosas que son muy especiales, ¿no? Pero ¿cómo lo distinguirías? ¿Cómo lo estarías distinguiendo eso, querido Carlos? Sí, bueno, creo que uno de los peligros es cuando dejamos en manos de esta inteligencia artificial decisiones relevantes de la persona, ¿no? Porque nosotros con el uso de diferentes dispositivos vamos dejando una huella, vamos dejando unas características, un perfil. El riesgo para mí puede ser que si quieres ejercer un determinado derecho y si ese algoritmo que hay detrás de una inteligencia artificial fue o ha sido creado para identificar una característica específica, puede ser que te deje fuera o que te incluya cuando lo único que hiciste o pudiste haber hecho es un ingreso a una página web, un like, un determinado, ¿no? Entonces, el riesgo es que nos puede etiquetar en ámbitos que no nos corresponden y eso nos puede excluir o incluir dependiendo, ¿no? Excluir del ejercicio de derechos o dejar fuera o poner en listas negras, ¿no? Listas de riesgo. Entonces, eso en el fondo es una de las partes más delicadas, ¿no? En temas concretos de discriminación y este uso de algoritmos, si alguien crea un determinado algoritmo desde su visión y su visión simplemente es no ver, ¿no? a personas con una característica específica, ¿no? Digamos, color de piel. Bueno, pues las personas que tengan tal características de color de piel no van a llegar. Tú puedes tener los otros requisitos, pero si tú no das esa tonalidad de piel vas a quedar fuera. Entonces, el algoritmo parece objetivo, pero trae la carga de esta persona y por tanto te puede dejar fuera, ¿no? Entonces, al final, este riesgo es estos perfilamientos erróneos de las personas. Perfilamientos que vamos haciendo con cada clic, que vamos haciendo con cada ingreso, que vamos haciendo con cada vez que nos registramos, ¿no? Hay espacios que son súper complejos o súper también interesantes de analizar, ¿no? En estas plataformas de Tinder o estas de generar relaciones más personales, a veces das más información que darías incluso a una persona cara a cara, ¿no? Y esa información puede ser utilizada para crearte un perfil. Y hay personas que en este tipo de plataformas, pero en general en todas, pueden dar una característica que no les corresponde, pero con tal de intentar mostrar, ¿no? Para hacer un match, ¿no? Para encontrar a su pareja ideal, pueden aportar datos que no son necesariamente ciertos. Entonces, o abrir las personas que hablen cuentas falsas o demás. Entonces, estos perfilamientos pues pueden ser peligrosos porque pueden no corresponder con la realidad de la persona. Entonces, ahí ya creas totalmente unas distorsiones que, insisto, el peligro es que o te excluyen para ejercicio de unos derechos si es requisito, o te meten en listas que pueden ser peligrosas. Piensa este caso, que es como el que sucede cuando tienes pruebas ilícitas. Déjame ponerlo. Sabemos que las pruebas ilícitas, pues todo el tiempo se han obtenido a lo largo de la historia de la humanidad, se abrían cartas, en fin, eso no es un tema nuevo, lo que hoy me parece es potenciado electrónicamente. Había personas que se contrataban para hacer orejas o había mecanismos, esto creo que está muy, muy amplio, ¿no? Pero aquí hay un tema. ¿Qué sucede? Y lo interesante de la prueba ilícita es, pues eso, que no sirve para tener una función lícita dentro de un proceso.
claro, la persona puede ver afectada su honra o su dignidad, yo qué sé, pero no sirve para este efecto. ¿Qué? No podría haber un mecanismo en lugar de decir vamos a crear todo el código de ética y vamos a tratar de hacer una regulación general para todos. Ahí hay varias preguntas de algoritmos, ahorita entramos a ellas, bien interesantes. Pero antes de entrar a todo eso, decir, oiga, simplemente, pues no vamos a considerar que eso que esa persona puso va a tener una función jurídica o social, sí la puede tener, y entonces se produce el caso que tú dices. Pero si dijera, jurídicamente, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en la corte que tuvimos algunos correos electrónicos en un caso que no se pudieron utilizar porque tenían muchos problemas? Creo que tú todavía andabas por ahí en ese caso de un problema entre una pareja, en fin, que no se pudo usar esa información. Pero esto también lo ves como una solución o realmente es muy malo y muy inadecuado lo que estoy diciendo. No, digamos, al final para este tipo de herramientas tecnológicas se tienen que buscar espacios de solución. El gran peligro es que algunas de estas, digamos, el hecho de que nos conectemos a una red, ¿no? Puede ser que estemos dejando un registro que ni siquiera tenemos conciencia de que lo estamos dejando. Entonces, ese es parte del peligro, ¿no? Que el probar o el demostrar que no hicimos, que no estuvimos, que eso, ¿no? Que es ilícito esa parte, porque nadie nos avisó. Uno de los digamos, un poco relacionado con esto, actualmente dices, bueno, es que debemos, ¿no? Estos códigos éticos aplican de aquí en adelante. Bueno, es una solución, ¿no? Que puede ser útil o podemos decir esto, ¿no? Bueno, consideramos que todo lo que empieces a utilizar de aquí adelante, si no das tu consentimiento expreso, por ejemplo, ahora con las cookies, ¿no? Que nos salen en cada página web, que si aceptas, no aceptas, rechazas, eso parecería ser una solución. El problema es que ¿cuántos años ya hemos dado autorizaciones? Hemos dado en muchísimas plataformas de autorizaciones. Y aquí vuelvo al mismo punto de la realidad de como sociedad, ¿no? Hablamos de una falta de conocimiento, un cierto analfabetismo digital, pero también tenemos un alfabetismo jurídico o cívico mínimo, porque vamos dando a aceptar, ¿no? Nos sale estos contratos tipo banco, ¿no? Que son de letra pequeña y larguísimos. Sí. Y no leemos ni 3 cláusulas y aceptamos. Y seguramente, ¿no? Más de una vez ya hemos aceptado que aunque haya modificaciones, atenderemos a la regla básica establecida en ese momento. Entonces, esto de las cookies sirve para protegerte un poco ante una necesidad de que no te monitoren en todo, pero puede ser que en una determinada página ya hemos autorizado desde hace tiempo que nos identifique, ¿no? Entonces, ahí se une y ahí vuelve a ser, ¿no? Digamos, en cuántos casos, ¿no? Vemos la falta de conocimiento de derechos mínimos, evidentemente, de este tipo de contratos que hemos ido firmando también digitalmente, pues a veces no tenemos ni idea, ¿no? Y ahí es el riesgo, porque hasta qué punto realmente muchas personas tienen o tenemos pleno conocimiento de lo que hemos firmado o aceptado y lo que no, ¿no? Entonces ahí entra en riesgo porque en la prueba ilícita realmente no tienes aparentemente el consentimiento, pero aquí ya habría posiblemente un consentimiento mal dado, entonces podríamos empezar, ¿no? Como si es válido ese tipo de consentimiento ante, digamos, pero ya hacer una evaluación posterior, ¿no? Pero ese al final es el riesgo, ¿no? Que ya nos metimos en cosas que nadie nos dijo, ¿no? Oye, y otro tema vinculado, ¿cómo están viendo ustedes en el instituto? ¿Cómo están? Bueno, tú conoces mucho el derecho europeo, ahora estás trabajando en eso, pero ¿cómo están viendo estos temas del derecho al olvido, lo que así genéricamente se llama? ¿Te parece un buen mecanismo u otra vez es azaroso? ¿Qué es lo que ustedes están comprendiendo? Digamos, desde el lado del que quiere jugar con los derechos humanos, desde el lado de la empresa que está
pues tratando de salvaguardar un negocio, insisto, que en principio pues, es un negocio lícito, salvo que haga cosas que todos conocemos profundamente ilícitas, pero en principio son negocios que están corriendo y como dices tú, corren para ganar dinero para sus aportantes, ¿no? Pero ¿qué hay? ¿Te parece este es un buen tema, el del derecho al olvido? ¿Le ves posibilidades? ¿O realmente crees que esto no va a ir avanzando? ¿Qué están viendo en tu instituto? No, eso lo vemos, digamos, como justo un avance, pero que también viene, ¿no? De la mano de lo que ya se ha hecho en otros ámbitos del derecho, ¿no? Que por eso digo que hay regulaciones que ya existen y simplemente Sí. es intentar traerlas, jalarlas, sumarlas a esta parte. Todo lo relacionado con este el derecho al olvido también tiene que ver con la manera en la que tú quieres mostrarte o quieres que se te conozca digitalmente, ¿no? Tu personalidad digital, ¿no? ¿Cómo quieres que esté definida? Y por tanto, ¿no? Digamos, incluso, ¿no? Nuestras fotos de hace X años, ¿no? Que queremos que no sea esa imagen la que se muestre, son una vía que está estrechamente vinculada con esta posibilidad tanto de anonimato como también del uso de tus datos, ¿no? De que este tipo de plataformas realmente solo utilicen aquello que efectivamente autorizas a que se conozca y se utilice, ¿no? Entonces, esta parte relacionada con el derecho al olvido es relevante. Ahora, también ahí no se puede perder de vista el hecho de que si hablamos de una protección, también está la parte de que tampoco puede quedar fuera o puede eliminarse o debe eliminarse en casos en los que pudiesen existir también violaciones de derechos humanos, ¿no? Es decir, si tú en el pasado afectaste, violaste, vulneraste derechos humanos en cualquiera de los ámbitos y pretendes simplemente, ¿no? que quede fuera de tu perfilamiento, ahí establecer también esos límites de hasta dónde puede llegar. Eso es interesante, creo que es una de las partes más complicadas de cuál es el límite del derecho al olvido, ¿no? ¿Cuál es el No, o si límite? pones en un periodo, salió fulano y tal, fue condenado el día de ayer a tantos años de prisión por el delito que sea, igual que delito, ahorita no nos metamos en eso, tú tienes derecho a decir, oiga, yo quiero que quiten eso el delito. Señor, pero usted cometió el delito y ahí hay una sentencia, sí, pero yo quiero que eso lo bajen de todo el sistema en la red. Yo, eso debe ser una discusión complejísima, ¿no? Porque dice, oiga, pues sí cometió el delito, yo no, no, pero lo que es tú, yo quiero parecer como una persona que nunca realizó ese, ahí, ¿a qué tenemos también derecho los demás a conocer? Es como si fueras, lo veo en términos muy simples, pero es como si fueras a un diario y le dijeras, pues de la memoria del periódico, córtele el cuadro donde decía lo mismo, pero Exacto. no es el impreso. Pues va a decir, oiga, eso no tiene ni pies ni cabeza lo que usted me está diciendo, ¿no? Exacto. Es que al final en muchos de estos temas de inteligencia artificial, de tecnologías, lo único que tenemos que hacer es actualizar, porque este ejemplo que acaba de poner es excelente, ¿no? Ya hay muchos medios en los que hay registros nuestros. La diferencia es que si yo quiero conocer lo que el periódico tal dijo en 1950, 1900, tengo que acceder a ese medio, buscarlo, y ahora con esto haces Te brinca, claro. y sale, ¿no? Buscas y sale. Entonces, pero en realidad ya está presente. Entonces, estos límites de la parte del derecho al olvido o hasta dónde puede llegar, creo que al final va teniendo las mismas reglas, ¿no? Del ejercicio del derecho de acceso a la información, que también está ahí presente, ¿no? Si una persona pública en algún determinado momento o ejercicio que libremente se puso a ejercer una función, un cargo público, hace o hizo en el pasado una determinada circunstancia, ese momento necesariamente es de interés público, puede ser de interés público y por tanto no podría ser eliminado de tu pasado digital, ¿no? Ahora, que si yo en este momento, ¿no? Siendo las 2 de la mañana aquí cruza alguien por atrás ¿no? Y me he dormido, no sé qué, bueno, podemos cuestionarlo porque estamos en una charla, están entrando a mi casa, ¿no? Todo eso, bueno, pues
posiblemente sí se podría pedir borrar, pero cuando estamos ya en presencia de un ejercicio público, de una función pública, o estos derechos también, ¿no? A que se corrijan los datos si están mal ubicados, toda esta parte, pero que ya es muy similar a lo que tenemos actualmente o que se puede regular actualmente. Sí, ¿no? porque me imagino alguien escribe una biografía y dice, el doctor Mengele hizo tales y cuales cosas en el régimen nazi, y viene una persona, su tataranieto, y dice, oiga, yo quiero que mi tatarabuelo salga de la... Pues mire, su tatarabuelo se portó realmente muy mal, hizo cosas atroces contra la humanidad, no vamos a pedirle a todos los biógrafos que borren, ¿no? Sí, ahí va a haber una discusión. Y déjame entrar porque se nos va yendo el tiempo muy aprisa. Cuando estuvo Catalina, yo le pregunté algo muy interesante. A ver, ¿qué opinas? Decía el ejemplo que ella puso. Si pones en Facebook esta fotografía de mujeres con senos, automáticamente la borra Facebook o Instagram. Y ella decía, tienes que venir a decir, no, esta foto sí es importante porque estamos promoviendo la lactancia materna y la lactancia materna tiene efectos sobre la salud de los niños, etcétera, etcétera. Muy importante. Pero entonces la pregunta siguiente es, ¿y estos códigos de ética y estas determinaciones le pegan o las recomendaciones que hace este tribunal, más allá de sus integración, etcétera, le pueden pegar al algoritmo o solo le van a pegar a las imágenes y a las cosas, digamos así, visibles que no sabemos bien a bien cómo aparecieron? O tú estás viendo también, creo que es que varias personas lo están preguntando, es una pregunta muy interesante. El código de ética también llega al algoritmo. Están ustedes buscando, porque ese ya es más sofisticado, no es lo mismo ver la imagen de algo que nos es desagradable a muchos o a todos, a decir, oiga, ¿y qué fue lo que hizo que la imagen? Y la otra que es bien interesante, ¿qué cosas no estamos viendo? Porque también nos interesaría ver también cosas, más allá de que puedan ser dolorosas o atroces, es otra forma de relatar episodios, vida, hechos, situaciones que están dando en la realidad y que están lastimando a muchísimas personas, trata de personas, migración, géneros, lo que sea, de estos fenómenos tan espantosos, pero que tú dijeras, no, yo sí los quiero ver porque quiero saber qué está pasando en un determinado país o en un determinado contexto, no me oculte, no me trate como niño, déjenme decirlo así, y no me esté ocultando la verdad y me esté contando un cuento de hadas. Entonces, creo que ahí también la parte de algoritmos debe ser un tema, para ti que estás en esto, fascinante, ¿no? Sí, creo que uno de digamos, de las principales limitaciones o problemas de la inteligencia artificial es su carácter autorreflexivo, ¿no? Digamos, no es, aunque la inteligencia artificial puede manejar información, producirla o incluso aprender, pero carece de conocimiento que sirva para, digamos, no puede hacer una reflexión. Los algoritmos, ¿no? Se entrenan o se les dan ciertas bases y estos van dando ciertos resultados, pero nunca van a tener la capacidad humana de intentar, ¿no? De dar una solución particular o concreta en un determinado momento. Entonces, en la parte de algoritmos es justo donde se está haciendo los mayores aportes, ¿no? Porque hay dos maneras amplias o principales de entrenarlos, ¿no? Uno que se llama Machine Learning, que el propio algoritmo va aprendiendo a partir de ciertas pautas que le das, o el Deep Learning, que es a partir de bases, solo va aprendiendo, tiene la manera de ir aprendiendo. Pero lo que todavía no se logra hacer es intentar, bueno, generar que el algoritmo pueda discernir, ¿no? Entre lo que podría ser moral, éticamente aceptable o necesario o útil, ¿no? Y de lo que no es. El algoritmo simplemente, si encuentra ese dato, lo pone en bueno o malo. No tiene una moderación, no tiene una posibilidad de establecer equilibrios, ¿no? Es decir, exacto. Entonces, esa es una parte, ¿no? Bueno, se supone que la inteligencia artificial o ha sido desde su creación esta idea de que las máquinas, a partir de estos algoritmos,
puedan hacer las mismas funciones que el ser humano, ¿no? Que la inteligencia humana, que también es difícil de definir qué es inteligencia humana, ¿no? Pero esa es un poco la idea de esta inteligencia artificial, que replique lo que podemos hacer. Pues bueno, también en eso hay que ser ciertos y tampoco digamos, no es novedoso que también habemos personas que aún ante situaciones de esas podemos también carecer de ese criterio, ¿no? Digamos, entonces le queremos exigir a la máquina, al algoritmo, lo que también a veces el ser humano tampoco es capaz, ¿no? Digamos, en cuántos casos, y ya pensando, ¿no? en la vida judicial, en cuántos casos la gente cree que una determinada situación es blanco o negro. No, es de grises muchas veces, ¿no? Y en temas de derechos humanos especialmente, no es que es A o B, hay un intermedio gris. Entonces, si los seres humanos a veces nos cuesta tomar toda esta decisión con cargas sociales, cargas políticas, cargas éticas, cargas personales que tenemos, o sea, un algoritmo exigirle eso, ¿no? Cuando ha sido creado para simplemente buscar un resultado específico, pues es pedirle mucho. Entonces, por tanto, lo que se tiene que intentar hacer es no dejar, sobre todo si se trata de decisiones del ejercicio de derechos, la última decisión en los algoritmos, sino que sea, y con esos tribunales se intenta hacer, ¿no? O con, digamos, todas estas empresas suelen tener personas que hacen un poco de moderadores, ¿no? De las imágenes y demás, pues justo, que no sea el algoritmo el que decide finalmente si queda o no queda, si vale o no vale, sino que sea un ser humano el que complemente esa decisión algorítmica, ¿no? Y bueno, ahí el reto también está en qué ser humano toma esa decisión, ¿no? Que también deberíamos tener o pensar en personas que pudiesen tener un criterio amplio, un criterio inclusivo, un criterio, y ahí donde estamos intentando poner mucho énfasis, una fuerte presencia o la presencia de estos valores que representan los derechos humanos, ¿no? Porque si no, volvemos a caer en que pueden ser personas técnicamente excelentes, ¿no? Unos genios de la tecnología, pero sin sensibilidad social o sin conocimiento del entorno social, político en el que están inmersos, y pues la decisión puede ser que sea peor que la de una máquina o igual que la de una máquina, porque se sale del contexto en el que está, ¿no? Y en esto de los... Sí, Perdón. sí, viste seguramente este libro, estuvo muy famoso hace unos años y yo creo que muchas personas lo leyeron y si no, pues es ampliamente recomendable. Este libro de Kahneman de Pensar rápido y pensar despacio y todas las cosas que hacía él con otro profesor de Israel, Tversky, que son realmente notables. Y toda esta parte que creo que la vamos teniendo muy claramente, todos los sesgos, ¿no? El sesgo de confirmación. ¿Por qué decides así? Porque la última vez que decidí así no me fue mal o me fue bien, entonces voy a seguir haciendo lo que hice porque no me ha ido mal tomando esa decisión. Es decir, ahí hay un problema fantástico, fantástico de la humanidad y me gusta mucho lo que acá sí, tampoco le podemos transferir la idea o nuestra idea, nuestro hombre ideal, así un hombre proteico que todo lo sabe y todo lo resuelve a una máquina y ceder todo en este mismo sentido. Y me gustó también mucho algo que acabas de decir. Creo que es esto también que decía Catalina y creo que estamos ahí entendiéndonos todos. No es que los derechos humanos tengan que estar en todo, es que parece ser como la media aspiracional, desde luego en muchos aspectos, de nuestra cultura actual. Entonces, no es que, no solo, es decir, ¿cómo internalizamos en las decisiones que tome este tribunal, por llamarlo así, o que tome los algoritmos, o que tome quien revisa los algoritmos? Pues si la media de la cultura, de la decencia, de nuestro tiempo son los derechos humanos, a lo mejor en el futuro se les ocurre otra cosa. Hace 500 años no había esto. Entonces, a lo mejor ahí está un elemento de decir, bueno, en caso de duda o en caso de conflicto, trate usted de resolver lo más cercanamente. Por ejemplo, no discrimine. Ya es un principio bastante bueno en términos del algoritmo. Que el algoritmo esté operando de forma tal que no empiece, como decías, tonos de piel o características o edades o lo que vaya haciendo y de repente, oiga, pues nos quedamos con un grupo de gente súper perfectas, así prácticamente nazis, ¿no? En el sentido de sus tipos ideales. Yo creo que ahí está una solución bien interesante, ¿no, Carlos?
Sí, al final, como yo esto lo insisto mucho porque me parece que a veces, como hemos visto tantas películas de ciencia ficción y demás, ¿no? Ya, vamos teniendo Sí, sí, sí. ideas que si analizamos en concreto, eh, los algoritmos, la inteligencia artificial es reflejo de nuestra sociedad. Eh, ¿Por qué por muchos años se excluía o esas tecnologías han excluido a mujeres, indígenas, de color piel? Pues porque quien desarrolla estas tecnologías en general siguen siendo hombres blancos, heterosexuales, ¿no? Que tienen una manera de pensar. Entonces, lo que tenemos ya de desigualdades estructurales en nuestra sociedad también se refleja en quién está haciendo estos desarrollos, ¿no? Si en estas 179 empresas que están situadas en Barcelona, todavía la diversidad es limitada, aunque ya hay un elevado número de personas de diferentes orígenes y características que están formando parte de estas empresas, pero aún hay poca diversidad. Entonces, si hay poca diversidad en la creación de los algoritmos que nutren la inteligencia artificial, pues eso mismo se reflejará en el resultado final. Entonces, pero eso también es muestra de nuestras sociedades, ¿no? El problema es que si queremos ver las tecnologías, las plataformas digitales y los algoritmos como algo ajeno al ser humano, que no tiene responsabilidad del ser humano, creo que ahí es parte del problema. Tenemos que tener presente que sigue siendo creado, alimentado, nutrido y generado por seres humanos. Y mientras estos seres humanos no tengamos esta conciencia social, apreciación de estos valores mínimos que son los derechos humanos, pues difícilmente vamos a poder nutrir a un algoritmo o dar soluciones a partir de estas tecnologías de manera correcta. Y creo que, como también veo que ya se nos está terminando el tiempo, una parte que quisiera yo como destacar es que la inteligencia artificial puede ayudar en mucho, puede solucionar muchos problemas, también eso es cierto, ¿no? Puede dar importantes, pero creo que debemos tener cuidado que poner en manos de la inteligencia artificial las decisiones para el ejercicio de derechos, porque ahora muchas administraciones públicas o incluso no se hablan en temas judiciales, en temas jurídicos, de crear máquinas que emitan decisiones. Creo que siempre se debe de buscar. Déjame que te interrumpa. Mar nos escribe aquí y dice que hoy en el periódico La Vanguardia de Barcelona pasó justamente ese caso, que una persona solicitó una orden de restricción con su marido, el algoritmo dijo, no, este señor no es peligroso, por lo que estoy entendiendo, y tiempo después, desafortunadamente, mató a la esposa, según entiendo que puso aquí Mar, que salió hoy en La Vanguardia allá en Barcelona. Y claro, entonces sí, pues como la máquina dijo que sí, pues sí, como la máquina dijo que no, pues no. Hombre, eso, lo que dices tú, tampoco se puede uno sentar cómodamente si pues ya dijo la máquina, pues Sí, estaría muy sí. bueno, ¿no? Sí, en el ejercicio de derechos creo que es lo que debemos cuestionar si puede quedar, ¿no? La última decisión en un algoritmo. Debe ser, me parece que deben ser herramientas que nos ayudan a agilizar, a facilitar procesos que el ser humano podríamos tardar en desarrollar, porque, digamos, hay operaciones que estos algoritmos hacen en segundos y nosotros a lo mejor encontrar los datos tardaríamos un año, pero que esa agilización no quede en la decisión de la máquina, sino que lo que nos aporta quede todavía en la decisión de un ser humano que pueda tener. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Que desde origen el algoritmo se ha creado con una conciencia, el creador, los creadores, las creadoras de este algoritmo, con una conciencia de su sociedad, pero también cuando ésta se aplica, que las personas tengan esa capacidad, ¿no? Si lo llevamos al ámbito judicial, el pensar en un juez electrónico, bueno, creo que va a tener los mismos problemas que los jueces en la realidad. Habrá de todo, ¿no? Con criterios diferentes, nos gustarán soluciones o no, pero al final debe ser un complemento, ¿no? Lo verdaderamente inteligente creo que es hacer uso de las dos inteligencias, ¿no? De la inteligencia humana y de la inteligencia artificial. Porque si nos quedamos solo con una o solo con otra, teniendo ambas, creo que ahí estamos siendo poco inteligentes, ¿no? Creo que ese es el reto actual, el buscar una inteligencia compartida.
Oye, Carlos, y ya para finalizar, porque se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Yo tenía varias preguntas, pero te lo quiero plantear así. A ver, ahí te va. Aquí, hoy casi tuvimos 250 personas y de verdad que son muy animadas estas charlas. Yo aprendo muchísimo, me gusta mucho y de veras que les agradezco a todos los que nos ven. Pero varios de las personas, no todos afortunadamente, pero muchos son abogados y están trabajando y están haciendo cosas. ¿Tú qué les recomendarías? Te quedan 3 minutos, tampoco nos vais a sacar ahí una lista de que tienen que leer desde Asimov y todo. ¿Qué les recomendarías a las personas, a los abogados, no abogados, para acercarse jurídicamente, para tener una pedagogía jurídica, digamos, en estos temas? Porque también 2 o 3 personas me han hecho esa pregunta. ¿Qué les sugerirías? ¿Qué nos sugerirías inclusive a todos los que estamos viendo? Bueno, es que es increíble el número de textos que hay de desarrollo o de análisis de estos temas. Yo primero hago la publicidad, que en unos 2 meses esperamos tener nuestro estudio del instituto, así que ese será un como intento de resumen, ¿no? de poner en claro los efectos de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Y de manera concreta, para un análisis inicial, yo les recomendaría algo que ya está vigente y que es bastante interesante, que es el Código de Ética sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, porque este es la síntesis de varios estudios y varios análisis que se han hecho y que justamente, a pesar de que es un texto normativo, pero ya da muestra de un poco por dónde van los tiros, ¿no? De por dónde va la idea de la regulación de estos medios de la inteligencia artificial. Y si quisieran, digamos, bibliografía específica, ahí me pongo a su disposición, porque ahora no tengo los nombres exactos de todos estos aquí a las 3 de la mañana, pero si me escriben, si me mandan un mensaje o lo que sea, a quien le interese le puedo dar alguna bibliografía más concreta, más específica. Pero digo, como para ver un poco los parámetros amplios, creo que este código de la Unión Europea es bastante interesante para ver. Oye, y de veras gracias primero a todos en general por haber estado y haber asistido y haber hecho las preguntas, los comentarios muy generosos, pero muy en particular a Carlos Castilla por haberse tomado el tiempo, el desveladón que se dio. Qué barbaridad, ya hasta pena me dio, me dijiste, recordaste que son las 3 de la mañana. Gracias, Carlos, querido. Cuando vengas a México comeremos todo para tratar de desfacer este entuerto que tuviste. Ya vete a dormir, buenas noches, saludos ahí a todos y gracias, querido Carlos, que descanses, y todos ustedes gracias. Nos vemos en otro martes constitucional. Acuérdense que es el último martes de cada mes. Gracias, querido Carlos. Ya, gracias. Saludos a todos y todas por allá. Abrazo fuerte. Cuídense mucho. Igualmente, doctor. Bye.